Bienvenidos, muy buenas tardes. Estamos tomando la porción de la semana con Kabbalah, Torah con Kabbalah. En esta ocasión el moré Rafael Gamliel no va a poder acompañarnos, así que voy a estar haciendo lo que es el relevo por esta clase. Como introducción al tema, yo quiero que veamos el esquema de matriarcas, patriarcas, del pueblo de Israel y sus conflictos internos, externos, que se ven a través del relato, de la historia, con una especie de introducción a la Kabbalah, con conceptos como lo son Gesed, Geburah y Tiferet, su relato bíblico, sus vivencias, que nos van a ayudar a entender su relación interior espiritual, que ayuda a cada generación a entenderse y sobre todo a entender al prójimo, a entender al que está más próximo a nosotros y llegar a una armonía primordial que sería estar centrado. Y eso es Jacob y por eso la importancia de este patriarca en esta porción en la que va a aparecer por primera vez. ¿Ok? Voy a compartir pantalla. Si alguien tiene una pregunta antes de que empiece, lo puede hacer. Si leyeron la porción y les surgió alguna duda, no duden en hacérmela saber. ¿Se ve? Sí, Muy bien. perfectamente. Ok. Bueno, estamos en la Parashat Toldot, a pocas parashá de acabar el libro de Bereshit. Como les dije, vamos a tocar el tema de las generaciones, los patriarcas, padre, hijo y nieto, cómo estas tres fuerzas encarnan atributos que se van transmitiendo en las generaciones y por qué el número tres. ¿Por qué tres patriarcas? ¿Por qué son tres sefirat eh, principales antes de llegar a lo que es el mundo físico? Vamos a tocar un poquito de los conceptos de lo que es el árbol de la vida, el Etz Haim, y para finalizar, ¿qué es Geburah? ¿Qué es Gesed? ¿Qué es Tiferet? ¿Y cuál es su posible negatividad que podemos resaltar para corregir? ¿Ok? Como resumen de la parashá, es Génesis 25 19 al 28 9. Si alguien tiene una pregunta, recuerde, lo puede hacer en cualquier momento. No hay prisa, no voy corriendo. Entonces, el resumen de la parashá comienza con Isaac casándose con Rivka. Luego de 20 años sin hijos, sus plegarias son respondidas y Rivka concibe. El embarazo es difícil ya que los niños se pelean dentro suyo. Dios le dice que tiene dos naciones en su vientre y que su hijo menor prevalecerá por sobre el mayor. Esav sale primero, Jacob nace tomando el talón de Esav. Esav crece para ser un cazador, un hombre de campo. Jacob es un hombre completo, un habitante de las tiendas del estudio. Isaac prefiere a Esab, Rivka prefiere a Jacob. Volviendo exhausto y hambriento del campo luego de un día largo de caza, Esab vende a Jacob los méritos que le corresponden como primogénito por un guiso de lentejas rojas. En Gerar, en la tierra de los filisteos, Isaac presenta a Rivka como su hermana por temor a ser asesinado por alguien que desee la belleza de Rivka. Eso nos recuerda mucho a lo que le pasó a Abraham cuando descendió a Egipto. Trabaja la tierra, destapa los pozos que su padre Abraham cavó y cava una serie de nuevos pozos de agua sobre los dos primeros. Hay una lucha contra los filisteos, pero las aguas del tercer pozo son disfrutadas con tranquilidad. Esab se casa con dos mujeres hititas. Isaac se pone anciano y ciego y expresa su deseo de bendecir a Esab antes de su muerte. Mientras Esab sale a cazar para preparar la comida preferida de su padre, Rivka viste a Jacob con la ropa de Esab, cubre sus brazos con piel de cabra para simular a su velludo hermano, prepara un plato similar y envía a Jacob hacia su padre. Jacob recibe la bendición de su padre para tener el rocío del cielo y lo mejor de la tierra y para gobernar a su hermano. Cuando Isaac vuelve y el engaño es revelado, todo lo que Isaac puede hacer por su hijo es predecir que vivirá por su espada y que cuando Jacob descienda, Esab subirá. Jacob deja su casa hacia Harán para escaparse de la ira de Esab y para encontrar una esposa en la familia de su hermano, del hermano de su madre, Labán. Esab se casa con una tercera mujer, Malhat, la hija de Ishmael. Y ese sería un resumen de lo que estaremos viendo
en la porción de la semana. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No estén tímidos. ¿Ok? Bueno, seguimos. Analizaremos las dinámicas familiares de los patriarcas del pueblo de Israel, que como sabrán son tres. Aquí podemos ver, son tres genealogías: Abraham, Isaac y Jacob. De Abraham, Abraham primero está unido a su esposa Sara, que es infértil. Recordemos el principio de las parashá pasadas. Abraham es un hombre que sale completamente del lugar de residencia, la casa de su padre, la tierra que conoce, y se va a un lugar que Dios le va a enseñar. No sabe a dónde va a ir, pero Dios lo va a mostrar en algún momento. Él, con confianza absoluta, se mueve hacia la derecha y sale de su lugar de origen. Sara, al no poder tener hijos, le encomienda a su esclava Hagar que le dé un descendiente, el cual será Ismael. Ahora, es interesante por qué Ismael, al ser el primogénito, no va a seguir con la misión de prolongar lo que es el pueblo judío, la nación de Israel, sino su segundo hijo Isaac. Después vemos que nace su segundo Isaac en la visita de los ángeles. Los ángeles le comunican a Abraham y a Sara que tendrán un hijo. Y Isaac, en esta porción, que ya está casado con Rivka, tiene al final a Jacob. Jacob nace con su hermano mellizo, que es Esav, que siendo el primogénito, una vez más no va a continuar con el legado de Israel. Ismael se le considera padre de otros pueblos, padre de otra nación, el cual es por costumbre las naciones árabes. E Isaac, por tradición, se considera que es el padre de las naciones de Occidente. Eh, Después Jacob se va a casar con Lea, con Rachel, va a ser engañado por su suegro Labán, y a su vez va a tener hijos con las sirvientas de estas mismas, la cual es Bilhá y Silpá, y de él saldrán las 12 tribus de Israel, más su hija Dina. ¿Ok? Entonces la pregunta cabalística es, ¿por qué tres? ¿Por qué tres patriarcas? Tenemos a Abraham, que por sí mismo es el arquetipo de la bondad absoluta. Pero ¿por qué no podemos empezar el pueblo de Israel con este hombre tan grande? Porque ocupamos también a Isaac. Y de Isaac, que se nos cuenta muy poco en esta porción y en las siguientes, eh, pues es necesario Isaac. ¿Por qué es necesario Isaac? Y de él va a venir Jacob, que él sí, que va a tener a lo que va a ser Israel y a los futuros descendientes que van a bajar a Egipto. ¿Ok? Esa sería la primera, segunda y tercera generación de patriarcas. Eh, y ahora es interesante, Abraham y Jacob, como vemos, tienen hijos con mujeres que no son sus esposas. Y Isaac es el único patriarca que solo tiene una sola esposa. En ese sentido, es el único que permanece de algún modo fiel a una sola mujer, a la cual es su esposa Rivka. Y al no poder tener hijos, pues como vemos en la porción, le pide a Dios que la ayude a concebir y se sale, vamos a decir, de ese concepto de rigidez, de rigor, de juicio que tiene para pedir por el otro. Entonces, en el momento que Isaac hace esa corrección de salirse de sí mismo hacia el otro, entonces es que la bendición de Hashem baja y puede concebir. ¿Alguna pregunta? Si no, continuamos. ¿Sí me ¿Me puede repetir pueden? último cómo estuvo eso? ¿Qué parte? De las últimas frases que dijiste de Isaac. Ok. ¿Qué Itzhak tuvo? es el arquetipo de Geburá, es un hombre juicioso, es un hombre analítico. A diferencia de su padre, él mide cómo van a ser las cosas, si te voy a dar o no te voy a dar. Y se mantiene en un nivel de hombre espiritual, sí, procurando a la familia, pero un hombre rígido, o sea, un hombre que tiene el poder y es la encarnación misma de lo que es Geburah, la columna izquierda. Entonces, en el momento en que su esposa Rivka no puede concebir, él podría haber dicho fácil, pues me consigue otra mujer, así como mi abuelo, como mi papá, me consigo otra mujer y no me preocupo de no poder tener descendencia. Pero él se mantiene fiel a su esposa y le pide al Creador que le ayude para poder concebir. Y en ese momento
hace lo que es una vinculación hacia la otra persona. Deja esa rigidez para entregar un poquito de bondad. Entonces ahí es cuando baja la bendición del Creador. por el hecho de desear un hijo. Por el hecho de desear un hijo, pero no solo desear un hijo, sino el deseo de que su esposa fuera feliz y no sufriera. Ah. ¿Y hay ¿Ok? alguna razón por la que las mujeres eran estériles, espiritualmente hablando? Sara, Rebeca y Rachel. Por ejemplo, en el ejemplo de Sara, Saraí al principio no podía concebir. Y Exacto. Abraham siendo una persona que podía ver las estrellas y checar la carta astral, pues sabía que ni él y su esposa iban a ser merecedores de un hijo. Pero en el momento en que Hashem cambia sus nombres a Sara y Abraham, entonces ya no es Sarai, es Sara. Entonces es el milagro de poder cambiar de naturaleza, de nombre, de persona. Y es, vamos a decirlo como, ahorita somos unas personas con una realidad. Y si en algún momento hacemos, yo que sé, un proceso de conversión o estudiamos alguna carrera o buscamos un proyecto que se salga de esta realidad, nos volvemos otra persona. Y esa otra persona, que es, vamos a decir, un mundo alterno, sí puede concebir todos estos proyectos. Pero hay que buscar salir de la realidad que tenemos, no conformarnos. Sería un concepto muy cabalístico. En el caso de Sara. Y en el caso de Rivka y Rachel. Eh, Rivka tenía lo que era, mm, necesitaba hacer que su esposo Isaac, como venimos diciendo, se puliera, vamos a decir. Isaac, siendo la columna izquierda, necesitaba una mujer que fuera de la columna derecha, que buscara eh, moverlo más hacia el lado del amor, hacia no tanto la rigidez, no tanto el juicio, no tanto estar, imagínense ustedes una persona que es completamente recta, completamente cuadrada y de ahí no se sale. Entonces necesita una contraparte que lo ayude a eso. Entonces el hecho de que Rivka no pudiera tener hijos hace que él, en su deseo de ayudarla, se salga de ese esquema. Entonces ocurre el milagro. Y lo mismo pasa con Lea y Rachel. Su deseo de mantener vivo el amor de su esposo y de que saben que de ellas va a provenir eh, las tribus de Israel, es lo que hace que se propicie todo ese proceso. Gracias. Ujú. Una breve eh, respuesta de eso. Ok. Y gracias. Bueno, vamos a analizar una frase del Zohar. El Zohar es el libro primordial de la Kabbalah en el cual muchos rabinos, la liga hasídica va a buscar interpretar, dilucidar todas las luces que Rabbi Shimon Bar Yochai dejó a través de los años. Este, y el Ari, el sabio por excelencia, se encargará de explicar este libro. Ok, por tradición fue escrito el Zohar por Rabbi Shimon Bar Yochai, un tanaíta de la época del Segundo Templo, finales de la destrucción. Y el Arizal es un cabalista del siglo XVI, me llego más o menos por ahí, si no me equivoco. Y de ellos va a surgir todo lo que es esta idea primordial de lo que es la Kabbalah, lo que es el Zohar, y a nosotros nos gusta traer fuentes y traer el contexto de lo que aparece. Entonces, en el Zohar de Vallejí está escrito: Abraham, de él salió Ismael, Isaac, de él salió Esaf. Sin embargo, Jacob, su lecho estaba completo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Abraham y Isaac tendrán hijos que configuran otras naciones, como dijimos. Los primogénitos no lo van a hacer. Israel va a ser el padre de las naciones árabes. Isaf de lo que es la nación occidental o Edom, como podemos conocerlo según las tradiciones. Y solo de Jacob es de quien van a salir las tribus. Y estas figuras son también fuerzas anímicas internas, y de esto podemos aprender que cada proceso conlleva un orden sistemático. ¿Ok? Empezamos con ABC, para terminar en Z tenemos que seguir el plan, tenemos que seguir el manual. No podemos saltarnos los procesos para llegar a la plenitud, o sea, no podemos empezar con un carácter y buscar ser
perfectos si no vamos a ser capaces de llevar un orden, ¿ok? Y más o menos es lo que nos está tratando de mostrar esta frase del Zohar. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos aprender? Este proceso lleva un orden para revelar la esencia de lo que buscamos. Los procesos son muy, muy, muy importantes para llegar a Tiferet o Jacob. Uno debe experimentar los procesos, diferentes yo. O sea, ahorita yo soy Pinjas, el que está haciendo la sustitución de Moré, o pueden llamarme Moré, pero también soy Pinjas el hijo, Pinjas el hermano, Pinjas tío, Pinjas padre, puede ser. Y tengo que integrar todos esos yo para poder llegar a la plenitud. Saber completamente quién soy yo, cuáles son mis fuerzas y mis características distintas a lo largo de mi vida. Y en un momento en que yo comprenda todos esos yo, esas relaciones que he tenido internamente y externamente con los demás, es que voy a poder decir, ah, estoy completo. Este soy yo realmente. ¿Ok? Entonces, ese es la equilibrada del resultado final de cada persona. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Recuerden, voy a estar insistiendo mucho en lo de las preguntas. Una pregunta. Dime. En el lado de Ismael, ¿qué tan cierto es que de ahí provienen los árabes rebeldes como ISIS, Hamas, todos esos personajes que se han movido hasta el día de hoy? Eh, Tienen en parte son descendientes de Ismael, porque pues son árabes, son de la genealogía como estamos viendo, pero tienen que ver más con Esaú. Esaú es un hombre guerrero, un hombre que viene de la apariencia de Isaac, el cual es el rigor, el juicio, el deseo negativo. Entonces, Ismael, al ser hijo de Abraham, ahorita lo vamos a ver más, pero Ismael, al ser hijo de Abraham, que es el arquetipo de Jesse de la bondad pura, él al ser el primer hijo, recuerden las clases iniciales de Kabbalah, al ser el primer hijo es también Geset. Entonces, es un Geset malogrado porque tiene parte de la negatividad al ser su deseo negativo, como vamos a ver en Midrash, en explicaciones posteriores. Pero tiene que ver más con esos árabes que son, según lo que yo he aprendido en nuestro Moré, estudiosos, que son estudiosos de la religión islámica, que no son de guerra, que son más de vivir una vida en armonía según sus costumbres. Pero en el lado de me parece que son los chiitas, no recuerdo bien, esos sí son de más de destrucción. Y eso puede verse más en el lado de Esaú, como dice la bendición de Jacob. Cuando Israel baje, tú subirás. Y nos damos cuenta que cuando Israel comete un error, ellos rápido lo toman y hay múltiples errores que no queremos que pasen, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ay, perdón, perdón, Marco. Adelante, Marco. ¿Está bien así, Marco, o vas a decir algo más? ¿Está bien así, More? Ok, está bien. ¿Vamos a Entonces, va? De Esab son los descendientes de Occidente también, Así es, de las naciones los edomitas. otros. Sí, es costumbre, no vaya a ser que, no vayan a pensar que venimos o descendemos de una nación muy, muy, muy negativa. A lo largo de la historia de los años, los pueblos se han ido mezclando, entonces ya no son las 70 naciones que eran antes, que no hay que tomarlo muy, muy literal. Mm, Ok, ok. bueno, seguimos. Hay la primer pasuk de la parashá de esta semana. Dice, estas son las generaciones de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y es algo bien interesante porque aquí podemos ver la integración de todos los patriarcas. De Abraham sale Isaac y sus generaciones, según lo explica Rashi, el gran comentarista medievo de Francia, sus generaciones de Isaac y sus hijos, Jacob e Isaac.
Entonces tenemos aquí todo el pasuk, en un solo pasuk tenemos toda la genealogía. Abraham, Isaac, y como él engendró, como aparece Isaac aquí, eso conlleva también lo que es Jacob y Esaú. ¿Ok? Y cada uno tiene su esencia, su atributo. Abraham es la bondad, como venimos diciendo, Isaac es el rigor, y Jacob es quien integra la síntesis, la armonía de estos atributos. ¿Ok? Jacob es el que se va a encargar de tomar la bondad de Abraham, tomar el rigor de Isaac y combinarlos en una armonía perfecta. Así vamos a llegar a lo que es la belleza del mundo, la belleza de la naturaleza. ¿Ok? Hay una frase en la Gemara, Talmud, Tratado de Menajot 63b, que dice: Bella es la fuerza del Hijo, la cual proviene del Padre. Interesante. ¿Qué podemos entender de eso? ¿Qué podemos dilucidar de lo que nos están diciendo los sabios en esta frase? En ese sentido, nos explican, está escrito en hebreo, "Yefe koach haben mikoach hav", que es esta misma frase. Y esto ocurre, que nuestros hijos se elevan a un nivel aún mayor en relación al éxito, la sabiduría, el desarrollo social, personal, sentimental, como lo quieran ver. Ustedes vean a sus hijos cómo lo enseñaron y cómo ellos pueden tener potencial de ir mucho más allá de lo que ustedes les dieron como herramientas. Y así Isaac tenía un nivel mayor al de Abraham, ya que era un tzadik ben tzadik, o sea, un justo hijo de justo, y su poder era un poquito más allá que del de su padre. Su tefilá tenía más fuerza, tenía más poder, era nacido arropado por la kedushá, la santidad, la pureza. Y el primer judío, el primer hebreo en hacerse el Brit Milá como se debe a los 8 días de nacido, como nos da la instrucción, la divinidad. Entonces, ustedes imagínense el poder que él conllevó de, de un padre como Abraham. Un padre que sale de toda la negatividad, de toda la idolatría y dice, solo hay un Dios y empieza a expresarlo al mundo. Eso ya es un gran nivel. Una persona por sí misma va a darse cuenta de eso y avanzar hacia lo que fue el camino de Abraham. Ahora imagínense su hijo, que ya nace con todas esas habilidades. Ustedes podemos verlo en el proceso, cómo ustedes fueron yendo de idea tras idea, pensando que aquí estaba la respuesta o por allá, haciendo preguntas, topándose con personas y al final teniendo algún tipo de respuesta que después se la traspasan a sus hijos y sus hijos con eso hacen un universo diferente, un universo entero. A mí me pasó con mi madre estaba buscando la verdad, llegó al judaísmo, entonces yo ahora sí que me arropé en todo esto. Y Baruch Hashem, ese nivel fue a aumentar. ¿Ok? Entonces, más o menos podemos dilucidar cómo se maneja estos procesos. ¿Ok? A diferencia de Ismael, que él es expulsado por Sara, ya que su conducta no era la adecuada para el crecimiento de Isaac y no quería que su hijo futuro viviera alguna influencia de él. ¿Ok? Ella sí podía dilucidar eh, que, a diferencia de Abraham, que Abraham ve todo idealizado, la bondad en todos, ella decía, no, 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 no te equivoques, Abraham, el mundo no es así. Y mi hijo no se va a, a tener esa posible clipa, así que me lo sacas de aquí. Entonces a Abraham no le queda otra que subyugarse a su esposa y en ese sentido tiene un nivel mayor al de su padre. ¿Ok? Hay una explicación jasídica muy bonita para contextualizar. La Hasidut toma todos los conceptos cabalísticos y los lleva a un lenguaje más sensible para el alma. Si ustedes toman lo que es el Zohar o el Sefer Yetzirah y lo empiezan a leer, no, nos vamos a perder aquí, no podríamos entenderlo. Son conceptos que hablan de las luces de Hashem, cómo los mundos se empiezan a formar para bajar a nuestra realidad física. Y bueno, ¿yo qué hago con eso? Entonces, lo que hace la Hasidut es siempre interpretar la Torah a un servicio divino, la Odah Hashem. Eh, hacerlo
para que las personas sientan ese fervor de entender a Hashem, de servirlo con alegría y con amor. Entonces la Hasidut va a tomar todos estos conceptos que son muy complicados y los van a llevar al alma. ¿Ok? Entonces, esta frase que dice, bella es la fuerza, los hijos, debemos entender que toda nuestra grandeza y éxito se deriva de nuestros padres. Wow. O sea, toda nuestra grandeza, todos nuestros éxitos, todos nuestros logros derivan de la fuerza de nuestros padres. Interesante. Ya sea sus atributos, incluso en casos donde los padres no son de lo mejor o son ausentes, podríamos decir, mi madre o mi padre fue una persona poco desarrollada, una persona que no me educó tanto en el desarrollo como persona o me dejó de lado. Eh, Incluso en esos casos complicados, la esencia, debemos entender, la esencia de cada persona es pura bondad. ¿Ok? Eh, Hay clipot, hay cáscaras, hay moralidad incorrecta, hay deseos incorrectos, pero la esencia de la persona es buena. O sea, la neshama no se puede corromper. La esencia de todos los seres humanos es traer bondad al mundo y compartir bondad. Y la meta, según el Ramjal, también un gran sabio del medievo, mira que nosotros tenemos que conectar con Hashem, que Hashem pudiera mandar toda su beneficencia, toda su luz, todo ese apego, y nosotros lo único que tenemos que hacer es apegarnos a él. Entonces, la esencia, esa es la esencia de cada ser humano, de cada alma. Por más malvada que sea, por más negativa que pueda llegar a ser, en su esencia es un alma buena. Entonces, esos atributos, aunque ellos no los despierten, nos los pueden pasar a nosotros. Y nosotros sí que los despertamos, sí que podemos tomar parte de eso. Muy interesante, muy sorprendente. Cuando yo estaba estudiando esto, había escuchado un poquito antes en una clase de Kabbalah que decía, si mi padre no fue bueno, pues su árbol, vamos a decir que estaba en un estado de negatividad. Sus fuerzas anímicas internas, lo que es la Sefirot, estaban rotas, no sabía cómo usarlas, cómo practicarlas, la bondad no estaba en ellos, el rigor sí que estaba en ellos, eh, tenían muchas cualidades muy malas, pero el hecho de que esa esencia es buena y de que te la traspase a ti y que tú, a diferencia de ellos, hagas una buena relación con tus hijos, a diferencia de tus padres, te mejora a ti, mejora a la generación que viene y mejora a tu padre para su próxima encarnación. Súper interesante. O sea, el hecho de que tú como padre hagas un gran trabajo ayuda a que tus padres en su siguiente encarnación sean aún mejores de lo que ya eran, lo cual es muy hermoso de entender. ¿Alguna pregunta aquí? Recuerden, pueden Sí, hacer. tengo una pregunta, More Pinjas. Dígame. Lo que dices, por ejemplo, de ser mejores, ¿no? Cada generación rectificar lo que Ujú, pasó para que nuestras generaciones sean mejores. Pero también miramos cuando estamos leyendo la Torá que hay historias que se repiten. Por ejemplo, Yitzhak, al momento cuando Hashem le dijo que no bajara a Egipto, Yitzhak le menciona las mismas palabras a Ribka. Le dice, di que no eres mi esposa porque temo que me ujú, maten. Esto ok, mismo pasó con Abraham y Sara. Y ujú, no nada más esto. O sea, otra cosa parecida es cuando Sara, cuando el hecho de que toman mujeres no fue idea de los varones, fue idea de las mujeres que tomaran a sus siervas para que por medio de ellas tuvieran hijos. Esto pasó con Sara y Abraham y lo mismo volvió a pasar con Rachel y Jacob, que no se supone que debemos haber aprendido de nuestras generaciones pasadas y lo volvemos a hacer. así Aquí, es. o sea, se repiten historias y ves las mismas palabras. Es correcto. Ahora, pues fíjate, en el asunto de Isaac y Abraham eh, hizo, vamos a decir, como la bondad es andar de aquí para allá proyectándome para todo el mundo, pasó lo que pasó con su esposa Sara y consiguió lo que era la tierra ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. ¿Ustedes recuerdan el lugar que les regaló el faraón? Bueno, consiguió esta tierra. Y esta tierra, dice el Gosén. Midrash,
De Goshen, muchas Gosh. gracias. Ujú. Muchas gracias, Edna. Esta tierra, la tierra de Goshen, va a ser la que en el futuro va a ser el lugar donde Jacob con sus hijos va a llegar a Egipto y donde el pueblo de Israel se va a multiplicar. Entonces había una razón para que Abraham bajara a Egipto. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, la razón para que Isaac después saliera a la tierra de los filisteos era para destapar los pozos que hizo su padre. Ahora, estos pozos tienen relación muy elevada con lo que son las sefirás más superiores, que en Baruch Hashem podamos entenderlas pronto. En lo que hace que una explicación que yo encontré es que perforan esas cualidades de agua superiores y lo que hace es descender toda esa beneficencia al mundo físico. Entonces, esos pozos que hizo Abraham se fueron tapados por la negatividad que tenía alrededor. Y lo que hace Isaac es quitar esas cáscaras, quitar esa negatividad y volverlos a abrir para que esa beneficencia volviera a descender. Ahora recordemos en el relato de Bereshit, si lo tomamos a un nivel cabalístico más superior, es la fuerza masculina y la fuerza femenina. Y en esos tiempos, la fuerza femenina y masculina estaban de espaldas. Lo que hace Abraham es ponerlas de cara, pero aún no están desarrolladas para amarse, para dar un fruto real. Entonces, por eso necesitan tres patriarcas, porque lo que va a hacer Abraham y Isaac es propiciar la fuerza de Tiferet para que el mundo realmente pueda unir femenino-masculino. Y esa es una relación para entender por qué hicieron lo que hicieron, que es muy parecido, que a su vez es eliminar la negatividad para poder descender beneficencia al mundo. Ahora, en un sentido más personal, eh, muchas veces nuestros abuelos hicieron con nuestros padres cosas muy feas y nuestros padres quedan en un estado de conmoción que vienen con herramientas muy limitadas de sus abuelos. Y aunque ellos no quieran hacerlo porque fue lo que les pasó, de cierta manera en relación psicológica terminan proyectándolo y terminan siendo iguales, lastimosamente. Pero muchas veces a la tercera generación, ese hijo o hija que sufrió de su padre, que su padre sufrió de su abuelo, se convierte en el mejor padre del mundo. Y me ha tocado verlo. Así es. Y ese es el aprendizaje. Bella es la fuerza del hijo, de cual proviene del padre. Entonces, hay que tomar muy en cuenta esto. Esta información para mí es muy valiosa. Por eso es que la tomé y se las quise traer a ustedes. More Pinjas, Dígame, Edna. ¿me permite una opinión Claro. con respecto a lo que preguntó la hermanita Judith? Ujú, Cuando dice de que tomó, ¿verdad? Jacob, a las siervas de Rachel y de Lea. El ujú, asunto, bueno, según lo que yo he escuchado, ¿verdad? He aprendido de que sí tenía que tomarlas para que nacieran, para que salieran las 12 tribus, ujú, ¿verdad? Porque si él no las hubiera tomado a ellas, casi solo Lea hubiera sido la que hubiera tenido a la mayoría, porque si vemos que Rachel solo tuvo dos hijos, ujú. ¿verdad? Entonces se necesitaba que fueran las 12 tribus, por lo tanto, esa fue una manera de que vinieran las 12 tribus al mundo, ¿verdad? Eso es lo que yo Sí, he sí, sí, escuchado, correcto. ¿verdad? De rabinos. Así es, Gracias. toda Rabá. Ujú. Y es muy importante entender que en esos tiempos, en cierta manera, esa sirvienta que ellas tenían era una extensión de la señora de la casa. Entonces ellos daban a luz a los pies de la sirvienta y se consideraba que eran sus hijos. Si no lo hubieran hecho, hubieran sido menos, no hubiera podido gestarse la relación de las 12 tribus. E incluso Rachel va a morir en el camino. Entonces no habría podido haberse gestado. Entonces, muy bien, muy buen comentario, muy acertado. Entonces, como venimos diciendo, la esencia de cada persona, de nuestros padres, de los padres de nuestros padres, es buena. Y las herramientas que transmiten pueden ser no muy buenas, como venimos comentando, pero hay que recordar y evitar el juicio a los padres. Todos somos hijos e hijas
y ellos parten de imperfecciones y recursos muy limitados, como venimos diciendo, y podemos terminar enjuiciando diciendo, ¿por qué mi padre, mi madre no fue así? O sea, yo veo a mi primo, veo al hijo al vecino y sus padres son muy, muy buenos. ¿Por qué a mí no me tocó unos padres como ellos y me tocó estos padres a los cuales detesto? Entonces, eh, ellos pueden venir de estos lugares muy negativos y el punto es no culpar, no proyectar la culpa y la obligación de cambio a los demás. Si yo me quedo con ese juicio y esa crítica constante, eh, esa misma crítica y juicio es lo que me detiene a mí de vivir una vida plena, de vivir energías plenas, de un pensamiento crítico bueno. Y por ello debemos aprender a soltar, a desprendernos y a perdonar, que no es fácil, no es sencillo y los casos son diversos y complicados, pero es necesario para uno mismo. Entonces, si podemos llegar a tener relaciones complicadas con nuestros padres, hay que recordar este tratado de Menajot. Ve es la fuerza del hijo, la cual proviene del padre. Todo es uno y al final, como dice esta explicación, si yo logro ser mejor que mi padre, mejoro mi naturaleza espiritual, la naturaleza de mi hijo y la naturaleza de mi padre en una futura vida, incluso en esta. Entonces, muy importante. Entonces, por ello, la importancia de este conocimiento, porque a veces nosotros los hijos, no podemos reconocer esa importancia de los padres. Nosotros pensamos que nuestros padres son eh, gente que se quedó atrás, que ya no entiende. O sea, este mundo ya cambió a tu mundo. Y los hacemos un poquito de lado. Podemos menospreciar el conocimiento y las herramientas que ellos nos proporcionen, pero hay que entender que toda la bendición deriva de ellos, gracias a ellos. Y pues, tenemos que reconocer esos orígenes y esos atributos que tomamos de ello al momento en que encarnamos en este mundo. Y eh, en esos casos complicados, entender que la esencia es la bondad y también esa bondad encarna en nosotros. Ahora, para entender este proceso, tenemos esta diapositiva de aquí, el cual es Af y Ben, padre e hijo. En hebreo, padre es Av y hijo es Ben, madre es Em en la raíz hebrea original de la Torá. Después, en la forma arameica, se va a cambiar a Abba Beima, pero en realidad en la Torá es Av y Em. Y bueno, Av en hebreo es padre. Y las Reshei Tevot, las iniciales de estas letras, derivan de ellas la Aleph, la cual es otra vez Av, padre, y la Bet, que es de Ben, de hijo. ¿Ok? Y el término padre en hebreo contiene ya dentro a su hijo literalmente, pero lo que quiere decir es que potencialmente hablando, el poder espiritual del Padre encarna en el Hijo, o sea, lo tiene el Padre, todo el poder espiritual que va a tener su descendencia, Él ya lo tiene en el momento en que baja a esta tierra. O sea, ustedes como padres ya tenían la esencia de sus hijos dentro de sí. Muy interesante. Entonces, ese potencial está encarnado en nosotros, en nuestros propios atributos, pero también encarna luego en lo que es el hijo cuando nace. ¿Ok? Ahora, el hijo en hebreo se dice Ben, de la Bet sale la raíz de hijo, y de la Nun Sofit, de la Nun final, sale lo que es Nejet, nieto. Entonces, el hijo es hijo de su padre, pero también es nieto de su abuelo. Muy complicado aquí entender, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir esto? El padre tiene la raíz espiritual suya, sus atributos y los atributos de su hijo, y su hijo tiene los atributos que le heredó su padre, pero tiene un potencial escondido que estaba en el abuelo. O sea, tiene los atributos que su padre le dio y sus atributos que va a desarrollar en el transcurso de su vida, pero el abuelo tenía unas cualidades que no alcanzó vamos a decir, a refinar, a mostrar, a revelar.
Y esa cualidad no pasó a su hijo, pero sí que va a encarnar en el nieto. Por eso, fíjense, muy importante, eh, lo podemos ver en el potencial de los patriarcas, como Abraham tiene el atributo de Gesed, pero no logra encarnar en sí el atributo de severidad, pero lo tiene dentro. Se lo pasa a Isaac. Isaac sí que es el atributo del rigor y tiene el atributo de Abraham, su padre. Y Jacob, siendo el nieto, tiene la capacidad de ser bondadoso como Abraham, riguroso como Isaac, y lo puede unir a la perfección. Por eso tiene esta analogía de Ab y Ben. ¿Alguna pregunta aquí? Es un poquito complicado, así que si quieren ahondar más en esto, háganmelo saber. Ahora, como introducción a la Kabbalah, sabemos que hay tres tipos de hermenéutica, de estudio de la Torah, que se denomina Pardes. El Pardes es Peshat, Derash y Sot. Peshat, Remes, Derash y Sot. Casi se me olvida, siempre se me olvida el cuarto. Que es el sentido literal, lo que está escrito en el libro, literalmente, cuando abrimos la Torá y leemos la porción semanal, eso es Peshat. Remé es un sentido alegórico, los valores numéricos, la gematria, tenemos después el Derash, que es más los Midrashim, las historias que van aunadas a metáforas, y luego está el Sot. El Sot es la Kabbalah, es el misterio, es la fuente primordial de lo que te quiere decir el texto. Y una analogía muy buena que yo aprendí de un maestro con el que estudio, que se llama Itzhak, es que el nivel de la Tierra es el Peshat. Ustedes imagínense la corteza terrestre. La Tierra seca es el Peshat. Luego cavamos un poquito más y la Tierra se vuelve más blanda, pero aún hay rocas y dureza y hay cosas, y eso puede hacer el Remes. Cavamos un poco más y la tierra ya es húmeda, la tierra es suave, tiene esa humedosidad en donde es más fértil y eso es el Midrash, es esa capacidad. Y luego cuando llegamos al pozo, literalmente al pozo, al agua, al manantial, a esa agua a la que nos referimos es la Kabbalah, es el Sot, la profundidad. Y cada versículo de la Torá tiene estos niveles y ninguno se contradice del otro. Todas son verdaderas. Cuando ustedes lean Midrash y después vean el sentido literal y después vean el Sot en la clase de Kabbalah, cada una de estas interpretaciones es verdadera. ¿Ok? Y lo que hacen es darnos un ángulo distinto para entender el texto y para llegar precisamente a esa parte sensible que puede conectar con nosotros. Entonces, la Kabbalah en ese sentido viene a revelar los misterios ocultos de la Torah, pero para entender esos niveles hay que pasar por todos los demás. O sea, nosotros no podemos llegar a lo que es la Kabbalah sin antes haber estudiado Midrash, haber leído literalmente la Parashá, haberse hecho preguntas literales de por qué Abraham hizo esto, Isaac por qué hizo esto, después irse al Midrash, después irse al Talmud si tienen la oportunidad. Ya cuando llegan al Kabbalah, va a ser, su mente va a entender todo, va a hilarlo todo, va a ser muy hermoso. Entonces, hay cierto rigor, hay cierto itzhak, hay cierto geburah en el estudio de la Torah. Entonces, para entender la Sefirot, una vez platicamos de esto, a ver, ok. Una vez hablamos de lo que es la divinidad, lo que es el Or Ein Sof. ¿Qué quiere decir Or Ein Sof? Quiere decir literalmente ilimitado, luz ilimitada. Hay una pregunta en el chat. ¿Cuevas? Ore, Shalom. Shalom, Andrés. Sí, en algún momento bueno, el More nos ha comentado acerca de las letras madres Ujú, y he visto que las letras madres se asocian mucho precisamente a los tres patriarcas. He visto que en uno es el fuego, el otro es el aliento y en el otro es la saliva como tal, que también se representan o están integrados cuando se suena el shofar. ujú. Eh, en algún momento la Torah nos habla algún secreto de todo esto, de estos tres, cómo se van relacionando con
las letras madres que también decía el More, que las tenemos en la cabeza, en el corazón, en los muslos, y con esta relación del toque del shofar, las meditaciones que se hacen, los patriarcas, etcétera. No sé si me expliqué mi pregunta. Bien. Eso es muy buena pregunta, Cuevas. Lo tomamos en las clases iniciales. Tú lo estás llevando a un nivel un poquito más superior y vamos a tratar de explicarlo a un nivel que se entienda. Las letras madres podemos verlos así como válvulas. Válvulas que lo que hacen es cerrar y abrir la energía, pasarla de un lado al otro. Entonces, lo que es el Shim, el fuego, es esa capacidad de ascender, de hacer ver la capacidad que cada uno puede de tomar inspiración en la Torá. El aire, que tiene que ver con el habla pura, el habla positiva, está al nivel de Ruach y está en Tiferet, en el plexo. Es la capacidad de conectar la izquierda y la derecha. Imagínate, tú siempre imagínate las válvulas cuando veas las letras madres y ser capaz de mandar esa energía a través de las meditaciones, por ejemplo, con la Shim, Shema, Shofar, eh, Shlosha, algo así. Meditar la Shin, el sonido de la Shin e imaginarse cómo el conducto de agua empieza a pasar la energía de un lado a otro. Entonces, con la Aleph puede ser ah, una letra con Aleph que maneja la vocal. O sea, yo lo que aprendí de Morera era eh, la Mem, de mamá, eh, mm, no sé, algún otro tipo de palabra, pero que mediten la letra. Amén, Ajabá. Amén. Ajá, imaginarse ese conducto de energía. Porque a veces lo que queremos nosotros, estamos en una situación muy complicada y tenemos la idea conceptual de lo que queremos hacer, pero no logramos entenderla de todo. Entonces, lo que nos ayuda, por ejemplo, la energía de la Shim es pasar todo el entendimiento. Entonces empezamos a meditar. Shema, Shema, Shema. Y empezamos a transmitir todo ese conocimiento, toda esa energía al entendimiento. Empezamos a escudriñarlo. Empezamos a saborearlo realmente, qué es lo que vamos a hacer. Ya abrí la válvula. Ahora vamos a pasar por DAT. DAT es literalmente lo que logré conectar de estas dos ideas. Vamos a pasarla al plexo. Entonces, la meditación que sigue, el amor al rigor. Vamos a hacer que este proyecto fluya para el beneficio de todos. Vamos a hacer que nuestro lugar de trabajo, nuestra colonia, lo que sea un lugar mejor. Pero no vamos a permitir que la gente se dañe con ese bien. Ocupamos la energía de la izquierda. Me están pidiendo mucho y yo tengo que decirles que no, pero no alcanzo a decirles que no. Bueno, medito la energía y me paso a la izquierda para que no se dañe la energía mía ni la de ellos. Y al final, para revelarla en un nivel más físico, pues tenemos la última letra madre y de ahí empieza a partir todo. Yo lo tomaría así, lo que yo he aprendido, lo que he recibido en nuestro Moré, esas válvulas que nos ayudan a movernos de un lado al otro para poder discernir esas ideas, esos momentos en los que necesitamos rápido la, eh, el paso de energía. No sé si les ha pasado que están en una situación complicada y tienen el chispazo, pero no logran entenderlo. Entonces, esa meditación que yo tomé me ha ayudado mucho. Y la relación, More, con el toque del shofar y el estar precisamente en conexión con pues sí, con lo que es el moaj, el cerebro, el vaho, la saliva, esta relación que tiene, es como si nosotros entonces fuéramos la representación de en el shofar y y las meditaciones vienen siendo lo que nosotros hacemos o como es ahí en el shofar. Ok, mira, eh, la energía de shofar tiene muchos beneficios. Despierta al alma al arrepentimiento, a la conexión con Dios. Y más o menos es, por lo que puedo entender lo que me está diciendo, lo que leíste o viste, es conectar esa esencia nuestra a recordarlo a su bien mayor y conectar otra vez con Hashem. Y una recomendación que es parecida a lo que vimos ahorita que traté de explicar, eh, es que cuando nosotros decimos Shema,
Cuando decimos Ejad, estamos conectando todos los mundos, estamos admitiendo que hay un solo Dios, lo que es Atzilut, Bria, Atzilut, Bria, Yetzirah y Asiyah, lo unimos, hacemos un recorrido de todos los mundos, de todo el árbol, y hacemos como una limpieza. Entonces, si tenemos esa cabana, esa concentración para hacer las cosas, es una meditación muy buena porque limpia todo el sistema sefirótico, todas las emociones y los niveles de pensamiento y ayuda a reconectar otra vez con ese nivel que por ahí podemos haber, vamos a decir, no quitado, porque Hashem no quita su beneficencia de todos, pero por ahí como que lo dejamos de lado, no lo continuamos. Entonces, yo te recomiendo que lo tomes por ese lado, porque es mucho más sencillo para nosotros. Entonces, nosotros decimos Shema 2 veces al día, y yo sé, estoy seguro que tú también. Entonces, concentrarte en esa limpieza de todo el árbol, en cómo va bajando la energía, y también el sonido de Shema tiene la Shin, la Mem y lo que es la Ain, pero la Ain es muy parecida a la Aleph, entonces ahí hiciste un recorrido de esas tres válvulas. Entonces estás abriendo todo, limpiando todo el canal, conectando de nuevo con el Ejat, con el uno. Sí, entiendo, More. Sí, de hecho, también sé que el Shema, generalmente cuando una persona ya va a partir de este plano físico, precisamente dice la Shema. Y cuando estemos en peligro también debemos de decir la Shema para reconectarnos inmediatamente con Akadosh Baruj. Sí, ya lo entendí. Claro, Muchas porque lo que gracias. hace es nivel pensamiento, emoción y acción, lo une. Entonces ya no estás nervioso, ya no tienes incertidumbre, estás conectado con el uno y único. Entonces ayuda mucho. Muchas gracias, More. No hay Gracias. problema. Muchas gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Si no, continuamos. Bueno, entonces decíamos, Lawrence Soff es la luz ilimitada del creador, sin fin y lo llena todo. Y cual sol, si estás muy cerca del sol, este te consume y necesita limitarse, restringirse en pos de dar lugar al otro. En este sentido, el Ein Sof se parece mucho a Abraham. Abraham es esa energía ilimitada de amor a todos, de no importa quién eres, de dónde vienes, ni qué es lo que haces, te amo, pero esa energía puede llegar a ser, imagínense que te están abrazando 24/7. Tú ya te cansaste sí, sí, me quieres, pero ya cálmate. Entonces, en ese nivel, el Sim Sum lo que hace es contraer toda esa energía para dar paso al otro. No necesita limitarse. Entonces, se restringe y da paso a que tú también puedas a moverte. De lo contrario, si la divinidad decide ahorita mismo, ¿sabes qué? Voy a volver a unirlo todo. En ese momento dejamos nuestro trabajo, nuestro proceso y nos unimos otra vez a la divinidad y entonces nos quedamos a media. Ya no hicimos ningún trabajo. Entonces, por eso es que es tan importante entender este proceso. Y es algo complicado. Maureen me dijo que no hice las cosas complicadas, pero como me gusta. Eh, es que cuando la divinidad le dice, Moshe le dice a la divinidad, déjame ver tu rostro, se refiere al Ein Sof, al todo. Y cuando Hashem le dice que si eso pasa, morirá, es porque si él se muestra, no va a haber cabida para ti. O sea, no va a haber cabida para la realidad. Todo se va a volver a unir. Entonces, la espalda es ese tzimtzum, es esa restricción para que tú también puedas existir. Muy interesante. Entonces, en la Kabbalah se nos dice que la luz se inviste en Keilim. No puse una imagen del, ¿cómo se llama? No puse una imagen del árbol de la vida, pero ustedes se lo tienen bien ubicado, ¿verdad? Entonces, la luz, esta luz divina se inviste en vasijas para ser ocultadas, filtradas, para preservar la creación. Y cada vasija tiene su esencia y son 10. ¿Ok? Y cada una toma la luz del Ein Sof, del infinito, para crear y recrear. O sea, el relato de la creación nos dice el Zohar, eso de que haya luz, de que haya agua, de que separación, sucede constantemente.
todos los días, constantemente. Hashem está volviendo a hacer la creación y para eso Dios tiene que tiene que ocultarse para dirigir el mundo a detalle. Y incluso el mal, nos dice Moshe Haim Usato, Moshe el Ramjal, que incluso el mal está destinado a hacer ciertos movimientos en pos de la rectificación final. Entonces, incluso la maldad es moldeada, es descendida de estas fuerzas para que al final se logre lo que es la meta de corregir al mundo. ¿Ok? Y estamos fragmentados para verlo, pero así es como sucede. Entonces, cada evento, incluso el mal, avanza a la corrección del mundo para revelar la divinidad y muy básicamente eso sería la Sefirot. Tiene mucho más entendimiento, mucha más exposición, muchos maestros que han hablado de esto, incluso nuestro maestro Rafael, pero básicamente muy pequeñito, es una introducción a este árbol. Y como decimos, son 10, aunque podemos ver 11 en ciertos árboles, contando a Da'at, pero Dat está debajo de Keter, pero si vas a contar a Dat, no cuentas a Keter, y si vas a contar a Keter, no cuentas a Dat, ¿ok? Keter es la unión superior con la divinidad, una conciencia muy, 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 muy elevada, y debajo de Dat está una conciencia más normativa, una conciencia eh, más social, estoy muy conectado a Dios, pero sigo aquí abajo. Entonces, en ese momento, Keter no es tan importante, lo vamos a dejar ahí donde está, muy arriba, y usamos más la esencia de Da'at. Ok, entonces Keter es literalmente corona, Binah, conocimiento, Da'at, entendimiento, Gesed, la bondad, Geburah, el rigor, Tiferet, la armonía, Netzach, victoria, Hod, gloria, Yesod, la unión y Malhut, el reinado. Si alguna vez desean, podremos hablar de cada sefirá por separado. Si en alguna vez ustedes dicen, o sea, queremos hablar de esto, me puedo hacer a la tarea de escudriñarlo para una clase. Entonces, esto es básicamente el Etz Haim y este árbol tiene tres columnas. La derecha que contiene Jokmah, Gesed, Netzach, que es el brazo de la pierna derecha y el cerebro del lado derecho. La izquierda que contiene Binah, Geburah y Hod, que es la columna izquierda. Y el centro que contiene Keter, Dat, Tiferet, Yesod y Malhut. Esas fuerzas cósmicas son los atributos que Dios usó para crear y mantener y dirigir el mundo, como venimos diciendo. También las encontramos dentro de nosotros, por cuanto fuimos creados a imagen y semejanza de la divinidad, el Selem Elohim. El significado oculto de este pasaje de Bereshit es que el ser humano encarna estas fuerzas anímicas cósmicas para su uso. Y como Dios las usa para manejar el mundo, esa es nuestra imagen y semejanza de Él. ¿Ok? Porque he escuchado por ahí que Dios que tiene un brazo, que Dios que y tiene alas, no. Lo que es la imagen y semejanza que tenemos de Él son estas fuerzas. Entonces, derecha es el masculino, la extroversión, el salir al mundo, el proyectarse, el aquí estoy. Esa es la fuerza masculina. El izquierdo, por otro lado, es la introversión, la feminidad, el rigor. Sí, vamos a pensarlo, vamos a ver cómo lo hacemos. Y como dijimos la otra vez, ¿se acuerdan la otra vez la clase, no clase, sino la pequeña charla que traté de comentar con ustedes? Tanto hombres como mujeres tenemos los dos aspectos, derecha e izquierda, masculino y femenino. No es solo género el masculino y femenino, ¿ok? Y debemos aprender a integrarlos en nuestra vida. Si somos hombres, tenemos la derecha vamos a decir, la izquierda muy arraigada. Entonces necesitamos a la mujer o el aspecto femenino empezar a desarrollarlo, que es la derecha. Y como dijimos, estas energías están espalda con espalda, que es Adán y Jabá, y nos separamos, nos vemos de frente, y ahí la línea está la integración tanto masculino como femenino. Y la misión es hacer descender esa luz de Keter a Malhut, pero para ello debemos integrar todas las demás. O sea, para realmente conectar con esa divinidad superior, tenemos que aprender a modificar todas estas fuerzas, todos esos sentimientos, todas esas
vamos a decir, cualidades que tenemos dentro, para que realmente la luz empiece a bajar por todos los mundos, por Atzilut, Briah, Yetzirah y así ya, y que nuestras vasijas no estén rotas, porque ahí es donde salen todos la negatividad que puede resultar de una persona si tiene una vasija rota. ¿Ok? Recuerden, preguntas, estoy más que dispuesto. Y ahora, muy interesante, que no se me olvide. ¿Por qué hubo cuatro matriarcas? Así como la Sefirot, como venimos diciendo, tienen su contraparte, eh, Gesed, Geburah, Netzach, Hod, y así. eh, pero realmente esa contraparte lo que hace es integrarlas. Abraham, que era pura bondad, este señor de aquí, necesitaba una mujer de juicio que le dijera, está bien, amas a todo el mundo, pero, por ejemplo, en el aspecto de Agar y Ismael, tienes que sacarlos. Yo sé que los que amo mucho a todo el mundo, pero estas personas van a dañar a mi hijo y mi hijo va a ser el que va a traer a Israel, a Jacob. Entonces, tienes que sacarlas, no te queda de otra. Entonces, como cuchillito de palo, ahí hace que lo haga. Se contrapone a la cualidad principal de su esposo, por en pos de que no se haga un caos, porque incluso mucho amor puede traer caos. ¿Ok? Ahora, Itzhak, que tenía un rigor, un poder muy marcado, una energía bien fuerte, necesitaba una mujer que en contraparte fuera Gesed, porque para mitigar ese, ese juicio que él tenía, ese rigor que él manejaba. Por eso, en el momento en que Isaac pide por su esposa, lo hace tener más bondad, más compasión. Y Jacob, siendo la armonía, estamos muy equilibrados, estamos muy dentro de nuestras casillas, podemos llegar a tener miedo de desequilibrarnos y eso nos lleva a estar estáticos, podemos llegar a estar muy estáticos. La falta de acción, el no salir, el no atreverme porque no quiero que llegue el caos. Y en ese aspecto, Jacob necesita problemas. Ocupa una mujer como Lea y una mujer como Rael, que lo va a estar haciendo que se peleen. Sí, es chistoso porque le decía, no, mi esposa va a estar contigo, no, conmigo, no, contigo, no conmigo. Entonces, ¿a dónde iba Jacob? Entonces, ahí es donde lo mantenía realmente centrado. ¿Ok? Y eso va a tener... More, hay ¿sí? una pregunta. Ajá. ¿Hashem programó esos matrimonios? Hashem programa todos los matrimonios. Está escrito que en el cielo se configuran los matrimonios. O sea, quién va a ser con quién. Y el masal, que realmente es una pregunta un poquito elevada, porque dice que el masal, que es más fácil, fue más fácil para Israel, para Hashem, sacar a Israel y partir el mar, que realmente mover eso de las parejas. Entonces, pero sí, la divinidad es el que dirige esas cosas. Muy bien, Ujú, ok. gracias. Ok, entonces el miedo a equilibrarnos y por eso va a tener una mujer del lado del juicio y una mujer del lado del Gesed. Rachel va a ser del lado del amor y Lea va a ser del lado del juicio. Ok, y por lógica, como venimos diciendo, por esos tres patriarcas necesitan cuatro matriarcas. O sea, si Abraham es amor, ocupa rigor. Si Isaac es rigor, ocupa amor. Y si Jacob es los dos, ocupa el uno y el otro. Por eso son cuatro. Muy interesante. Entonces, esto lo que va a hacer es completar a estos hombres. Por eso es esta frase de que el varón, el deseo del varón va a ser su mujer, porque ella va a ver todas sus cualidades y va a necesitar contraponerse para que esas cualidades no se salgan de control. ¿Una pregunta tienes ahí, Marco? ¿Tienes una pregunta, Marco? Sí, More, en el caso de Isaac, que se casó con Rivka, el matrimonio ahí estaba balanceado, porque en el caso de Jacob, él ocupó las dos mujeres para balancearse emocionalmente. Ujú, así es.
para que el centro fuera realmente centro. Y en un sentido cabalístico, Rachel es la fuerza de Malhut, del mundo físico, y Lea es Binah. Entonces son las dos feminidades espirituales, vamos a decir. Y el hecho de que él las maneje es la conexión entre lo divino y lo físico. Y cada mujer hacía esa parte. Y lo mantenía realmente equilibrado en ese sentido. Entonces, en el caso de Rivka, era el complemento exacto de Yitzhak. Exactamente. Muy bien. Tú imagínate un hombre de negocios o un hombre de esos que tú los ves y son muy serios y no se ríen. Pero viene su esposa y su esposa es completamente diferente. Su esposa es pura alegría, pura diversión y de lo más gracioso. Entonces, ¿y cómo es que este hombre tiene una mujer como esta? Y es precisamente porque esa contraparte hace que realmente sean una comunión y no se enfrasque realmente en esa personalidad que él tiene, sino que se Oh, salga un poquito más allá. Entonces, es muy bonito verlo, me ha tocado verlo. Es más común de lo que yo pensaba. ok. Bueno, eso nos lleva a por qué los primogénitos de Abraham y Isaac se van, por qué Ismael se va, por qué Isaac se va y hacen sus propias naciones. Y es porque, muy interesante, Ismael es el primero, el cual, como veníamos diciendo, es Gesed, así como Abraham. Pero Abraham es Gesed de santidad. Ismael es Gesed de la clipa. O sea, es amor, pero en la parte negativa, en el cual es el desequilibrio, te estoy encima de ti todo el tiempo. Te quiero, te quiero, te quiero. Podemos entenderlo de una forma así sencilla. Entonces no le das paso al otro, el otro ya está harto de ti. Ya déjalo de respirar un segundo. En ese proceso es por eso que Abraham amaba a Isaac. Digo, Abraham amaba a Ismael. Ismael le dolió sacarlo realmente, porque él no miraba el desequilibrio de Ismael, sino que miraba que era Gesed como él. Entonces, un padre que ve a su hijo que es similar, pues lo ama, se vincula rápido con él. ¿Ok? Y Esav, eh, Tengo una pregunta. ¿Fue dime, muy necesario que sacaran a Ismael de ahí de la tribu de Abraham? sí fue necesario, porque Ismael hacer la clipá en el momento en que Sara que era profetisa y tenía un nivel mayor a Abraham, vio el peligro que podía conllevar que se juntara con Isaac. Entonces, Isaac, al ser el segundo patriarca, necesitaba estar completo en su fuerza para que viniera Jacob. Entonces, el hecho de que Sara sacara a estas dos personas es por el bien de esta personificación. ¿Ok? ¿Sabemos? Este Ismael More vendría siendo como el amor del deseo, ¿no? El La amor del obsesión, la la obsesión. obsesión. Y en este caso Rivka viene siendo el amor, pero el amor puro, el amor auténtico, que es lo que realmente necesitaba Yitzhak para nivelarse en su gebura de alguna forma y que esa gebura no la convirtiera en un deseo, en algo carnal, ¿no? Así lo Ah, entiendo. sí, lo vamos entendiendo. Muy bien, muy buen comentario. Exacto. Por eso es como vivimos diciendo, Ben y Af, o sea, padre tiene la fuerza del hijo y el hijo tiene la fuerza del abuelo. Por eso, pero las matriarcas lo que hacen es equilibrar a esos hombres para que esa energía descienda como debe de descender. Otra pregunta. ¿Mande? Viendo aquí en los nombres que pusiste, que por ejemplo Sara termina su nombre en AH, Rivka AH, Lea AH. ¿Tiene algo que ver ahí eso? Sí, es la Hei. Si nos vamos al Yud Kei Bab Kei, eh, la última Hei es el mundo físico y es la parte femenina del creador, la Shejinah, y ellas, hacer mujeres que están conectadas con esa parte, representan precisamente esas energías femeninas del creador elevadas. Ok. En hebreo sería Shin, Resh, Hei, pero ahí está la H. Entonces, la Hei, imagínate tú el último mundo en el nombre de Hashem, Yud Kei Vav Kei, es eso lo que personifica.
Sí, porque sí se ven Sí, se ve curioso, ¿verdad? Se ve como una... sí, como que las escogieron, pues. Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Y Entonces vamos bien. en el caso de Rachel More, Rachel es la fuerza de Malhut, fíjate, y Lea es la primera Hei. O sea, Rachel es la última Hei y Lea es la primera Hei. Entonces ahí están las dos Hei, la Hei del pensamiento y la Hei de la acción. Entonces tiene la esposa del nivel superior y tiene la esposa del nivel inferior, que es, vamos a decirlo, como cielo y tierra, vamos a ponerlo así, vamos a decir así. Entonces estas mujeres, estas grandes mujeres matriarcas, nunca se salieron de ese prospecto. Muy hermoso. sí, gracias. Ok, a ti y también. Entonces veo que vamos entendiendo bien, me da mucho gusto. Y por eso los primogénitos no heredaron. Te veo ahí con ganas de otra pregunta, eh, Marco. Sí, precisamente eso que dijiste, los primogénitos no heredaron. Esa era mi pregunta. ¿Qué pasó con los hijos en este caso de Jacob, Lea y Rachel? Pues, No, pero ahorita vamos a verlo. Vamos a dijiste verlo. Claro que sí, muy que la bueno. Lo vamos respuesta antes de hilando que... bien. No, 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 muy bien, muy bien. Me da mucho gusto. Entonces, Isaac es el rigor, Ismael el primero Gesed. Entonces, si Isaac es el rigor en su forma de santidad, entonces Esaf es el rigor en la forma de la clipa, que sería la violencia, el deseo de destruir, el deseo de no darte, el deseo egoísta. Isaac, al ver esto, pues él ve a su hijo como él y también lo ama, lo prefiere. Igual que Abraham prefiere a su primer hijo, que ellos ven esa fuerza, esa misma fuerza, pero siendo padres no pueden ver la energía negativa de ellos. Solo pueden vincularse al estado en el que esos dos padre e hijo están. Por eso hay un midrash que nos dice que cuando Dios le dice, toma a tu hijo al que amas, Isaac, dice que a Abraham le dijeron, toma a tu hijo, ¿a mi hijo? Ismael, no a tu único hijo. Ismael. No, al que amas, Ismael. No, a Isaac. Porque él miraba esa fuerza. O sea, él se vinculaba con Ismael. Entonces, ahora finalmente con la Hasidut veremos estas tres sefirot. ¿Cuál es aquí? Aquí lo puse. ¿Qué es Gesed? Gesed, como dijimos, es Abraham, es la personificación del atributo de la bondad, amor puro, incondicional, sin restricción, indiscriminado, ver el bien en todo, la esencia buena de todo y de todos, eh, salir de uno mismo para dar al otro. Y dice la Gemara, enseñaron los sabios en el Tratado de Sanedrín 10, 107b, que no lo puse aquí, se me fue, disculpen. Siempre la izquierda tiene que acercar a la derecha. ¿Y cómo vemos esto? Cualquier proceso, cualquier proceso que iniciemos debe hacerse desde el amor, o sea, sentimental, laboral, de negocios. eh, Cualquier proceso que ustedes se imaginen, chicos, cualquier idea que les surja de lo alto, tiene que empezar con el amor. Si recordamos, cuando sale Abraham de Param Aram, ¿por dónde sale? ¿Por dónde dice la Torah que sale? Toma todo y ¿a dónde se va? A la derecha. O sea, a la derecha es el amor. ¿Ok? Y amor y beneficio al mundo. Ustedes tienen que buscar salirse de ustedes y ver cómo pueden beneficiar al mundo, cómo pueden darles amor al mundo. ¿Ok? Pero viene la parte de Ismael. ¿Qué pasa cuando damos sin poner límites? Nos olvidamos de nosotros, nos olvidamos de nuestro tiempo, de nuestros recursos y que tampoco es bueno para las demás estar dando constantemente sin limitación. Por ejemplo, a los hijos, si no les ponemos un límite a la bondad, no les ponemos un límite bueno, yo le compré ese juego y quiero que se divierta, voy a dejar que juegue toda la noche. Después en la mañana se va a despertar tarde, no va a ir a la escuela, no va a rendir. Entonces ese amor ilimitado
trajo rigor y va a traer un caos. ¿Ok? Eh, por eso es tan importante que en el crecimiento de otras personas tenemos que limitar nuestro amor, porque si no, llega a un nivel de narcisismo, llega a un nivel de me lo merezco. ¿Cómo no me vas a dar si siempre me das, siempre me dices que sí, ¿cómo me vas a decir que no? Entonces, puede llegar a ese nivel si no corregimos la capacidad de dar correctamente, el egoísmo puro. Y es muy gracioso que el egoísmo puro pueda salir del amor. Entonces, poner límites. Pero aún así, siempre va a ser correcto empezar, iniciarnos en el lado de la bondad, en el lado del amor, ¿ok? Con equilibrio, con equilibrio. Ahora, número dos, Itzhak. Itzhak es la Geburah. ¿Qué es Geburah? Itzhak es el antítesis de su padre. Si Abraham es puro amor, Itzhak es el límite. Itzhak es la contracción. Es discriminar a quien sí y a quien no. ¿Ok? Como vimos con Gesed, gente que no merece el tiempo, que no merece el bien, la energía, los recursos, porque terminamos malversándolos terminamos haciendo mal uso de los recursos. Y eso nos trae un daño y trae un daño a los demás. Entonces, Gesed idealiza, es un idealizador, todos son buenos, si tú vieras que él tiene capacidad, pero realmente ahorita no tiene esa capacidad. Entonces, eh, Geburah es realista, juicio analítico, objetivo en la realidad. Geburah es ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué has hecho hasta ahora? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Por qué? Porque realísticamente uno no tiene todo el tiempo, no tiene todo el dinero y el recurso es limitado para andar dando a todos. No hay que drenarnos, chicos, no hay que drenarnos. En nuestro tiempo, nuestro dinero, es nuestra vida. Uno sí tiene que, no, cuando comparte no tiene que dolerle, pero sí tiene que decir, bueno, ahí va mi vida, porque yo trabajé, moví mi sangre, me calenté para ganar ese dinero. Entonces, dárselo al mundo que no lo merece, como que no es muy correcto. Entonces, Isaac viene a suplir esa energía. ¿Ok? Entonces, en ese caso, el rigor es el temor a que ese amor se vuelva tóxico. Eso es la Gébora. Ahora, Abraham es ese aspecto que tiene que ver con el Ein Sof, como dijimos, que lo llena todo, lo permite todo y no permite que haya otro. Itzhak es el Tzimtzum, la contracción, paso al otro para que crezca. Ya no te voy a dar para que tú crezcas, para que tú busques, para que tú resuelvas tus problemas, para que tú como persona, como trabajador, como padre, como hijo, como lo que sea, llegues a más. No vas a llegar a más si yo te resuelvo todo. Itzhak va a buscar esa parte, ese crecimiento para ti. ¿Ok? Entonces ustedes se pueden estoy seguro que están aterrizando muchas ideas que han vivido. ¿Ok? Entonces, Gesed potencia, Geburah concreta y aterriza. Es muy bonito. Entonces, el rigor en su desequilibrio, así como Gesed, nos puede hacer implacables. Ahí viene Esaf. Itzhak, Geburah, sin equilibrio, Saf, puede sernos implacables, insensibles, inclementes. El rigor extremo nos vuelve egoístas. Por ello, Itzhak, como dijimos, se casa con Rivka, que es el amor, y los otros con las matriarcas que tuvieron. ¿Ok? Entonces, la parte negativa del rigor es que se puede volver como Esaú. Ya lo vimos muy claro. Es muy claro la parte de Geburah. Ahora, viene Jacob, el patriarca preferido por excelencia. ¿Qué es Tiferet? Jacob es la síntesis, tomar las luces del amor de Abraham y depositarlas en Isaac. ¿Ok? Ese primer paso de amor lo equilibramos con el rigor y lo integramos todo. Jacob, como su padre, tenía el rigor al estar enfocado en su crecimiento, en su estudio. O sea, Jacob estaba en las tiendas enfocado en sí mismo, en elevarse, en ser mejor persona. Era un hombre de tiendas, como dice la Torá, un hombre estudioso. Entonces, en ese aspecto, él evocaba ahí Geburah, porque estaba contrayendo toda la energía, estaba creciendo como persona. Y después, como su abuelo Abraham, que anduvo por todos lados, era un superstar, por todos lados andaba ese hombre.
Después él sale a enfrentarse con las gentes, con su suegro, con sus esposas, con su hermano al después. Empieza a enfrentarse a la realidad, integrando estas dos fuerzas. Por eso es que es tan importante. ¿Ok? Eh, entonces lo equilibra todo y él tiene esa parte de bondad que heredó su abuelo y esa parte de rigor que tiene de su padre, pero integrándolo en su vivencia. ¿Ok? Un ejemplo de rigor con bondad. ¿Cómo podemos ver esto? Esta es una historia que aprendí también de este maestro con el que estudio que se llama Isaac. Eh, Había una historia de una mujer que no tenía para darle de comer a sus hijos y corría el peligro de que ellos murieran. Así que ella va y roba un pan. El panadero la atrapa, la lleva al juez y exige justicia. O sea, por un lado tienes a esta mujer, la cual se muere de hambre y sus hijos se mueren de hambre, y pide bondad, pide clemencia. Pero tienes a este panadero que dice, bueno, es que si yo te lo permito, todo el mundo me va a venir a robar. Entonces uno pide bondad y el otro pide justicia, pide rigor. ¿Y qué hace el juez? El juez, siendo la parte que integra todo, Jacob, a todos los que estaban presentes les dijo, ¿cómo van a permitir ustedes que una mujer viuda se muera de hambre? Ustedes van a pagar la deuda. El panadero obtiene lo que él quería, que era justicia, y la mujer obtiene la clemencia. Entonces, rigor con equilibrio, juicio con bondad. ¿Ok? Entonces vemos que el movimiento hacia el centro, si ustedes ven las Sefirot, está aquí Gesed, está aquí Geburah, y aquí abajo está Tiferet. Entonces empezamos de Gesed, nos movemos a la izquierda, pero de la izquierda bajamos a la derecha. O sea, es una rampita a la derecha. Entonces ese juicio tiene que ir, la belleza, el juicio tiene que ir con bondad, con amor. ¿Ok? Siempre volvemos a la derecha. Entonces en ese aspecto es muy bonito ver que podemos lograr hacer eso. Entonces, en síntesis, de Jacob, el Tiferet, el rigor con la bondad, por ello tiene 12 hijos, va a tener los 12 hijos que dice aquí. Abraham, de él salió Ismael, Isaac, de él salió Esaf, sin embargo, Jacob, su lecho estaba completo. ¿Por qué estaba completo? Porque el rigor con la bondad lo complementó, no hizo que saliera negatividad de él, como fue la parte de Ismael y Saúl. Y sus ojos, sus 12 hijos, después representados más adelante por las ropas del Cohen Gadol, si se acuerdan. Cada tribu tiene su piedra preciosa y su color propio en la túnica, en el pectoral del Cohen. Eh, y es que entendemos que cada hijo, cada ser tiene su propia esencia. Y cuando llegamos a un nivel donde experimentamos la bondad, experimentamos el rigor y lo balanceamos, podemos saber la esencia de los individuos. O sea, yo ya conozco el conflicto interno, yo ya estoy equilibrado, sé dónde estás parado, sé lo que estás atravesando, sé lo que estás sintiendo. Vas a llegar ahí algún momento, entonces yo no me enojo, no lo tomo personal, no me voy a un lado o al otro. eh, no te quiero más porque te parezcas más a mí y no te odio porque no te parezcas a mí. En ese aspecto, eso es Jacob. Eh, por eso a sus 12 hijos los bendice a cada uno con una bendición que va de acuerdo a su naturaleza. Ustedes lean las bendiciones que Jacob les dio a sus hijos y cada una tenía una relación a lo que ellos eran y lo que las tribus iban a hacer. Cuevas, ¿tienes una pregunta? Sí, More, Dime. quisiera saber qué significa en la Kabbalah el dolor del corazón. Cuando una persona tiene un ataque al corazón, ¿qué significa ese dolor al corazón y que se refleje en el brazo? Mm, Normalmente las enfermedades, los aspectos de salud que podemos exteriorizar como problemas son relaciones internas que nosotros tenemos complicadas. Eh, Todas estas emociones, todos estos niveles de los que estamos hablando, estas energías malversadas como Esaú, Ismael, lo que hace es enfermarnos y, por ejemplo, en el corazón, que es la parte que se carga de bombear la sangre en los textos cabalísticos, es donde está el deseo.
Y si no mal recuerdo, el dolor es en el brazo izquierdo, ¿no? Cuando te da un ataque. Sí, en el izquierdo. En el izquierdo. Entonces, ese deseo que está en el corazón es negativo y se refleja en el dolor en el brazo izquierdo. Entonces es un detente. Tu deseo te está destruyendo. Tu deseo está malversado. Tu deseo es en el deseo egoísta. Tu deseo está destruyendo tu entorno familiar, tu entorno laboral, tu entorno social. Detente. Que tu deseo, tu corazón cambie a otra visión. Por eso en el Shema decimos que el de los tzitzit, para que tus ojos y tu corazón no se vayan en pos de otras cosas. Y siempre en Kabbalah y Salud vamos a ver que estos problemas vienen y los pecados en sí, vamos a decir, llamarlos pecados, que no son pecados más que desconexiones, es porque sentimos algo que es negativo. O sea, yo le pegué al otro porque me dijo algo que me molestó y dentro de mí causó un conflicto y no lo pude equilibrar, no pude usar a Abraham, Isaac y Jacob y terminé usando a Esaf. En vez de usar a Isaac, usé a Esaf y le pegué. Y eso derivó en una pelea. Y ya nos distanciamos. Y ya no nos hablamos. Y podemos llamarlo pecado, vamos a decir, incluso en acciones más negativas. Pero ¿de qué derivó? De un estado sentimental. Entonces es muy importante, por ejemplo, entender estas fuerzas que están dentro de nosotros, a estos patriarcas, por qué son tan importantes. Porque nosotros lidiamos con ellos todos los días. Todos los días estamos sintiendo, ¿a poco no? Todos los días sentimos, todos los días sentimos. Entonces, por eso es que es tan importante aprender a ser Jacob. Porque cuando llegas a ser Jacob, como decimos, ves la esencia de la persona que no está en su mejor momento, bueno, va a cambiar. Pero tengo que tratarlo con rigor porque si no, no va a llegar ahí. Pero no lo odio, lo estoy conduciendo. Entonces, eso es, para mí es muy hermoso ver a una persona que logra hacer este trabajo. Se puede Y decir entonces, More, que nuestra misión principal es el dominio de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y asimismo da como resultado el dominio de las acciones también. claro. Esa es la misión entonces de todo ser humano. Una entrevista, creo que le hacen a Rap Cook, creo que es. Eh, Discúlpeme, no me acuerdo muy bien del nombre del rap, pero es uno de los precursores de la Hasidut de los últimos años. Y le dicen, ¿qué es la Kabbalah? Y él responde que la Kabbalah es lograr ser más humano. Muy interesante. O sea, cuando abrimos el Jeffrey Sirah, el Zohar, hablamos de luces, hablamos de mundos, hablamos de vasijas, hablamos de sistemas, pero este rabino me dice que es aprender a ser humano. Entonces, en ese aspecto de lo que es la Hasidut, llevarlo a la emoción, a llevarlo al nivel del alma, te eleva y realmente conectas con el Creador, conectas con tu misión primordial, haces tikkun y con ello contagias a los demás. Y es un trabajo muy bello. Ok. ¿Dónde me quedé? Entonces vemos que la energía va de la derecha a la izquierda y de la izquierda baja a la derecha al centro. Entonces, en síntesis, cada quien tiene su naturaleza. Cuando integramos diferentes partes de atributos que vemos en nosotros, que vivimos en nosotros cuando éramos jóvenes, cuando éramos más grandes, cuando éramos niños, ese amor que vivimos, ese rigor que nos tocó atravesar y esa síntesis, ese nivel final que dices, lo entiendo, ya lo entendí. Entonces, ahí, como dije hace un momento, como dijimos, no amamos al otro porque se parece y no lo odiamos porque no, sino que vemos, lo vamos guiando estas fuerzas. Te doy porque te amo, te restrinjo para que crezcas y de ahí va a venir el balance. Entonces, entendemos que cada individuo tiene su historia y su naturaleza y eso está bien. Entonces, quería terminar aquí con esta última explicación. Les doy muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por escucharme, por permitirme mostrarles lo que yo he aprendido. Y si tienen alguna pregunta antes de que nos vayamos, con mucho gusto.
Pues yo podemos... solamente decirle, More Pinjas, que cada una de sus clases es un agasajo para el entendimiento. Qué bonito, nos da una perspectiva de lo que es en realidad, es la realidad y no esta realidad que generalmente creemos que es una realidad. La Ujú. verdad es que es un agasajo. Muchas gracias. No, Gracias. muchas gracias a ustedes. Me Muchas alegra mucho. gracias, More, muchas gracias, la verdad. Opino lo mismo. Mm, A ustedes les agradezco mucho. Eh, Gracias, recuerden More. que, no, gracias a ustedes. Si no Muy tienen bueno. alguna pregunta, eh, que puedan hacerla ahorita. Sí, ahorita que estabas comentando lo de la cábala, lo que te hizo la pregunta la compañera ahí, en este librito de cábala de Michael Lightman, dice que la cábala es como el GP, como si es el GPS para el ser humano, pues, es nuestra guía, Ujú, la cuestión emocional. claro. Más Sí, que- porque l- nuestros padres o las escuelas que llevamos no nos enseñan a sentir adecuadamente. Realmente, vamos a ser sinceros. Las herramientas son limitadas y nosotros pensamos en nuestro nivel de vida o de escuela que traigamos, que somos buenos. No nos peleamos, trabajamos, ayudamos en la casa a los familiares. Una que otra vez, si me lo piden, doy, pero no soy enojón. Algo así de sencillo, me molesto por todo. Entonces, eso es lo que genera el caos y yo ciegamente pienso que me porto bien, pienso que soy perfecto y que estoy bien así. Y permitirse sentir negatividad es permitir el caos en tu vida. Entonces, sí, muy adecuado ese comentario de GPS del alma. Sí, de hecho, More nos dijo en nuestras primeras clases ahí en el SEC, nos dijo que la cábala no tiene fin. Cada clase te prepara para que te sigas preparando, dice, porque no tiene fin. Fue un comentario que nos hizo. Es que yo apunté muchas cosas, pues. Sí, sí, claro. ¿No? Y de esto que aprendimos hoy, tiene muchas variaciones, mucho entendimiento que podemos sacar de los 70 niveles de entendimiento que podemos hacer y las preguntas, pero sí, es La clase muy... fue muy interesante porque el cuadro que presentaste se ve muy simple, pero mm, ya cuando te mete una fondo con lo que tú vas, las explicaciones que estás dando, nos hace pensar más, pues, en lo ujú, que estamos viendo ahí. Por eso a mí se me hizo, caray, tienen las últimas letras, las tienen igual, las patriarcas. En el caso de Agar, pues no, pero sí en el caso de Jacob, que tenía dos esposas, era el complemento para él, pues. Entonces, muy bonita clase, Pinjas, More Pinjas. no, muchas gracias a ustedes. Recordar, yo normalmente estoy aquí cuando suplo al maestro, entonces si en algún momento ustedes quieren que yo les plantee algún tema y que lo hablemos con More en la clase, ustedes díganmelo, siéntanse libres de pedirlo, porque de eso deriva el crecimiento de todos. Y mi crecimiento sobre todo, porque si yo quiero ser maestro, pues, tengo que escucharlos a ustedes, tengo que salirme de lo que yo deseo, de al principio enseñar y buscar entrar en su mundo. Entonces, Lo haces en muy bien. gracias. En ese aspecto, ¿Tú? ¿Cómo dar la clase? muchas gracias. En ese aspecto, entonces, me despido. Muchas gracias por permitirme darme la oportunidad de hablar de estos temas de Hashem, del tema del Creador, que estas luces que buscamos descender hoy bajen a vasijas que realmente encarnen en sus cuerpos, que realmente los lleven a su vida práctica, a su vida diaria y cuando ocupen ser Abraham, sean Abraham correctamente. Cuando ocupen ser Isaac, sean Isaac correctamente. Y cuando entiendan todo eso, sean Jacob. Entonces, Antes de que termines, las parashá son diario, More. las parashot son semanales. Ah, ok. Semanales. Cada semana, el sábado en la noche termina la parashá
y comienza la otra. Entonces, pero hay un escrito de Nuxar que dice, uno tiene que sentarse a estudiar el tema que quiera. O sea, si nosotros estamos en la Parashat Toldot, pero si tú quieres estudiar Baikra, agarra el libro de acá y estúdialo. Y si tienes alguna pregunta, vienes y la respondemos, no hay problema. Entonces, una vez más, muchas gracias, muchachos, señores, señoras, Laila, y, y a con esto todos. nos Gracias, More despedimos. Pinjas. Shalom, Gracias, Laila Tov. More. Sí, Shalom. Laila, yo Gracias, quiero More. compartir. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches a More. todos. Bye. gracias, gracias. Gracias. Hola. Sí, More, Muchas ojalá gracias. pudiera seguir enseñándonos sobre las letras hebreas madres y todo eso. Claro. Sí. Cualquier cosa, estoy en el grupo y ahí pueden anotar. Ah, bueno. Muchas gracias a todos, los Gracias, aprecio una Laila vez Tov. más y los vemos Toda, en una próxima clase. toda.